buenas noches, querido auditorio. Estamos transmitiendo a través de esta plataforma Zoom. También estamos transmitiendo a través de otras 3 plataformas, incluida, por supuesto, Facebook y también incluida Instagram, incluido también TikTok. Y bueno, tenemos un montón de participantes en este momento y me gustaría darte la bienvenida, Gabriel. Aparte de, bueno, ya di la bienvenida a todos los que nos acompañan al momento. Gabriel, como siempre, te agradezco muchísimo que nos acompañes, que estés por aquí con nosotros nuevamente. Como la mayoría de martes, tenemos diferentes invitados y pues siempre es un gusto, amigo, platicar contigo. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? No, gracias a ti y con mucho gusto saludando a todos los que nos acompañan y bueno, a compartir algunas ideas, algunas tesis que tenemos acerca de la parte económica, financiera. Y como Exacto. siempre te digo, lo más importante es que vayamos teniendo información y cultura financiera que nos permiten tomar mejores decisiones. Sí, exactamente, mi estimado Gabo. Voy a empezar a compartir pantalla. En este momento nos encontramos por aquí en las oficinas de CBI Multiassets, aquí en la Colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca. Sé que por ahí, y bueno, acabo de ver que están viendo ya también varias personas de otros estados. Incluso hay una persona de Colombia y una persona de Argentina por aquí, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que lo que vamos a platicar el día de hoy, pues justamente tiene que ver con las acciones, cuál es el comportamiento actual de las acciones en un banco, ¿no? En este caso, en los principales bancos que tenemos aquí en México. Y justamente el objetivo es brindar una información, hacer una conciencia acerca de esta información. El objetivo, por supuesto, no es la destrucción, ¿no? El objetivo no es que tengas de la información o que tengas miedo, ¿no? Simplemente es que tengas la información a la mano, compartida por unos servidores, y que, por supuesto, pues puedas tomar ciertas decisiones, ciertas acciones al momento en que nosotros estamos compartiendo por aquí la información. Y bueno, quiero comenzar con el título justamente de la presentación, si me lo permites, mi estimado Gabo. Básicamente queremos hoy hablar acerca de los bancos, nos referimos a los bancos comerciales. Estos bancos que, pues, su labor es captar capital y después, bueno, colocarlo en diferentes sectores a través de un instrumento de deuda gubernamental o deuda no gubernamental a través de crédito, y en el mercado de capitales, ¿no? A través de la colocación de capital en la bolsa, ¿no? Estos bancos, como todo negocio, tienen un desempeño que, dadas las circunstancias, que me gustaría que nos platicaras, Gabriel, dadas las circunstancias, pues en estos momentos de ajuste económico no están siendo pues las mejores, el mejor desempeño, ¿no? No se están teniendo los mejores resultados en cuanto a estas empresas, estos negocios, que justamente son los bancos. Entonces, pues en ese sentido, sumamos también el tema de cartera vencida en este momento, ¿no? Entonces, Gabo, me gustaría que pudieras compartir, por supuesto, un poco acerca de por qué se están dando estos movimientos en los bancos. Sabemos que, bueno, Gabriel estuvo alrededor de 20 años trabajando en banca, en uno de los puestos, pues a nivel nacional en Banco Santander. Estuvo precisamente en la subdirección regional de Banco Santander en Veracruz, en el corporativo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que tener esta información a través de ti, mi estimado Gabriel? La pregunta sería, ¿por qué hoy día tú consideras que los bancos están atravesando estos retos, ¿no? bastante importantes en esta situación, en esta crisis? Muy bien, primero gracias. Y como ya muchos quizás me conocen, y los que no, todas mis charlas relacionadas tanto a la parte financiera como coaching, te digo, todo lo que te diga el día de hoy, adivina qué, no es verdad. Y muchos se sorprenden y se quedan, ¿cómo que no es verdad? No, así como dijeran aquí en México, como dijera Niurka, es mi verdad y te la comparto.
No hay ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, solamente es una interpretación de una realidad y te la quiero compartir con mucho cariño y de verdad es meramente una información que intuyo y sin duda te puede servir para tomar decisiones. Bueno, ¿qué retos se enfrentan los bancos hoy? Como David ahí comentó, pues tuve la posibilidad y de verdad que agradezco mucho al Banco Santander que me dio trabajo y sobre todo me enseñó durante 20 años. Y bueno, quizás a veces vayamos a pisar callos ahorita, pero pues bueno, nos debemos a una asesoría profesional, ¿no? Y bueno, ahorita estamos en una nueva era. Yo creo sin duda, ya venía una burbuja que ya explotó y está empezando a explotar y se está dando a través de una recesión, derivado, pues como todos sabemos, o si no lo sabemos, de esa flexibilización cuantitativa que por muchos años gobiernos han empezado a crear mucha deuda y pues bueno, llega el momento que pues esto tenía que tronar, ¿no? Y entonces llega el año pasado, más o menos por estas fechas, ¿sí? Por estas fechas, Sí, los problemas de coronavirus, que exacto. vinieron a poner todavía más en estrés la parte económica, ¿no? Hoy ya vivimos una recesión, México anda sobre menos 8% de crecimiento, espero yo creo entre 9 o 11%, y bueno, primer reto, cuestiones de Sí, cartera vencida, ¿no? Empresarios cierran negocios, comerciantes cierran negocios, gente es despedida, en Estados Unidos y México, aparte de pérdida de empleo, se va acelerando y pues obvio, al final de cuentas, como instituciones bancarias, las instituciones bancarias generan captación de recursos y obvio tienen que colocarlo. Normalmente su mayor utilidad es colocarlo en créditos. Tenemos una creencia algunos, que mi dinero está bien guardado en el banco. Primera creencia que no es del todo correcta. El dinero no está guardado, el dinero está prestado y está prestado en la calle. Entonces, si la lógica nos dice, oye, pues yo banco coloco a pymes créditos, coloco a particulares créditos, y estos cierran y se quedan sin trabajo, entonces, ¿quién me va a pagar como banco? Los índices de cartera vencida empiezan a subir, los índices de cuatros, yo muchas veces te cuento esta historia, ¿no? Cuando mi índice de cartera vencida de las sucursales que gestionabas iba al 3.5-4%, ya estaban las llamadas de los directores que algo teníamos que gestionar de cobranza, ¿no? Ir sí. a Más o visitar los... menos, ¿cuál es el porcentaje, digamos, normal de cartera? Lo aceptable, Banco? 2%, 2%, 2%. 2, Ok, 3% ya. 4 ok. ya empieza a generar Es focos rojos. complicado, ¿no? Algunos Ok, bancos hoy en día, no voy a decir nombres, pero algunos bancos llegan a estar hasta en 12% de retraso, ¿no? Entonces, claro. es un foco rojo. En México hemos tenido el quiebre del primer banco, es un banco pequeño, pero al final de cuentas empieza este efecto, ¿no? De que bancos que no fueron eficientes en el manejo de sus créditos, pues ya están empezando a quebrar, ¿no? Exacto. Entonces, la cartera vencida, sin duda, si no hay una reactivación económica, y creo, espero yo me equivoque, no la va a haber en los próximos 12 meses, 13 o más, entonces sí pone en jaque y en un reto importante a los bancos. Sí, Segundo reto importante, la digitalización de la banca ya va viento en popa. Checaba yo cifras de Banco Santander, sigo todavía mucho Banco Santander. En España su presupuesto anual era de 1.000 millones de euros en gasto tecnológico y este año subió a 1.500 millones. ¿Esto qué nos da a entender? Que pues le están apostando a las plataformas tecnológicas. ¿Y esto qué consecuencia trae? Va a haber muchos cierres de sí. sucursales. Muchos, muchos. Te digo, probable en México cierren la mitad de las sucursales que hay. ¿Y esto qué quiere decir? Muchos despidos de empleados. Mis amigos que El todavía están en costo que Santander. genera esos despidos, ¿no? Los finiquitos, eso sí, la verdad. Claro, o sea, y mira que en el Banco Santander luego hay mucha gente, pues imagínate, yo traía 20 años, 25, conozco amigos que traen 30 años y son Sí, funcionarios que ganan muy bien, un finiquito sale bastante caro. Y bueno, sí, ese es otro costo que impacta el estado de resultados de estos bancos, ¿no?
Claro, Y total. la mayoría de bancos medianos, grandes, se están yendo a la parte tecnológica. Otra cosa importante, en Santander el año pasado, o lo que va de este año, de abril a junio, la pérdida de utilidades era de 11,000 millones de euros. Lo pueden checar en internet. Sí, claro, todo, BBV ¿no? un poquito menos, pero también teniendo pérdida de rentabilidad bastante grande, ¿no? Obvio Sí. por la parte del COVID, ¿no? Ujú. Otro reto importante que pues ya hay otros jugadores en la cancha. Google, Amazon, pues ya adivina qué, ya en Europa tienen autorización para ya ser un banco digital. Y obvio, en la parte digital ellos le llevan años luz a los bancos. Y otra cosa importante, ya se empiezan a cobrar facturas. De repente los bancos no dan muy buen servicio y si de repente te dice Amazon, oye, ya tengo autorización para manejar tu cuenta y mira, mi plataforma tecnológica está más práctica, simplemente el cliente por probar ese servicio ya va a tener un competidor muy fuerte todos los bancos los Sí. próximos años. ¿Sale? Es Entonces, correcto. para resumir, pues los problemas de cartera, la cuestión tecnológica, ¿sí? La pérdida de utilidades que han tenido en los últimos años, cierre de sucursales pues bueno, pues esos temas sí redundan y ahorita más adelante vamos a ver las gráficas de cómo el valor de las acciones de los bancos a nivel nacional e internacional están bajando, ¿sí? Sí, Es se han decir, el deteriorado muchísimo, inversionista se ¿no? da cuenta de esto y ya no está queriendo invertir en bancos, ¿sale? Exacto, exactamente. Y pues, ¿qué otra pudiera ser? Creo que sin duda, esos son los retos que tiene ahorita la banca. Sí, todo va en todo es una coyuntura de factores, es una conjunción de factores, ¿no? No es nada más la cartera vencida, sino es el reto tecnológico, es la crisis sanitaria, es estas burbujas, ¿no? Yo he detectado 4 burbujas económicas que están estallando. Y bueno, quiero ahora pasar, ¿no? Un poquito a esos conceptos, a esos términos. Y me gustaría empezar comentando, pues bueno, ¿qué es una acción? El título de nuestro webinar involucra la palabra acción. Y pues bueno, una acción pues es cuando una empresa requiere capital de expansión, capital de crecimiento, pues básicamente tiene la opción de emitir, o bueno, de ir a pedir prestado, vamos a llamarle muy coloquialmente, de ir a pedir prestado a un banco, puede ir con capital privado, en el sector inmobiliario se le llama equity, o tiene la opción también de empezar a cotizar en bolsa. Cuando empieza a cotizar en bolsa, se les da una clave de pizarra bueno, la acción básicamente es el desempeño de esa clave o de esa empresa, ¿no? Que empieza a cotizar en la bolsa. Entonces, la acción se refiere justamente al desempeño que tiene una empresa, en este caso los bancos, reflejados pues en un gráfico que ahorita vamos a ver unos gráficos, ¿no? De cómo se mueve una acción en un banco, precisamente. También tenemos qué es la cotización de la acción. Justamente es el movimiento hacia arriba, ¿no? O hacia abajo que tiene la acción de una empresa, en este caso de un banco. Cuando una empresa inicia a cotizar en bolsa, lo deseable es que a la empresa le vaya bien y que por tanto el precio de la acción empiece a escalar, empiece a subir. Veríamos una curva pues ascendente, ¿no? Veríamos hacia arriba. Si tú compraste la acción en 2 euros, esperarías que se vaya a 2.50, a 3, con el paso de 10, 15 años, que tu acción esté en 20, esté en 30 euros, ¿no? O dólares o pesos, lo que tú quieras, ¿no? Esa es la cotización de la acción. ¿Cuánto cuesta la acción? Otro tema, bueno, tiene que ver mucho con lo que platicábamos en introducción con Gabriel. ¿Qué es lo que pasa hoy con los bancos, no? Ya decíamos, si podríamos resumir, Gabriel, decíamos, número 1, el reto tecnológico, ¿no? Que tienen los bancos. Y todo tiene que ver con la desmonetización pues a nivel global. Tiene que ver también con, pues la desmonetización es el traslado de todo el sistema bancario a la parte digital, ¿no? Número 2, tiene que ver con el reto del impago, ¿no? De créditos, que tiene que ver también con la crisis sanitaria. Las personas, las empresas no pueden pagar
sus créditos, dado que las empresas quebraron o los empleados, bueno, fueron despedidos, o dado que también los empleados perdieron parte de su salario, parte de sus ingresos, y por otra parte, o fueron despedidos, ¿no? Entonces, cuando los bancos hacen esta captación de capital y lo colocan en préstamos, como decía Gabriel, en la calle, las personas no pueden pagar, lo cual produce cartera vencida y eso le da problemas de liquidez a un banco, ¿no? Entonces, y un tercer factor sería todo lo que tiene que ver con la desaceleración económica o la ralentización de la velocidad del dinero producida por la crisis sanitaria, ¿no? Que es de los primeros factores que observamos, ¿no? Y yo agregaría un cuarto factor que tiene que ver con el crecimiento de los mercados, ¿no? Tenemos los mercados, yo me refiero a los mercados, a los índices, como por ejemplo el índice Standard & Poor's, que son las 500 empresas más importantes, ¿no? Pues a nivel Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con las burbujas que comentaba Gabriel, que estoy por acá viendo algunas preguntas en redes acerca de qué son las burbujas? Bueno, decíamos, cuando una empresa requiere dinero, le va a pedir prestado al banco o va a levantar capital privado o se sube a la bolsa e inicia una oferta pública, ¿no? Una oferta pública inicial, una IPO. Esas son las tres formas, ¿no? De esta forma o de una forma llega el capital a la empresa y lo que en un sentido estricto la empresa debería invertir son en sus bienes de capital, es decir, en oficinas, en personal, en capacitación, en maquinaria, en líneas de abasto, en transportación, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde que se le empieza a poner el ojo a los derivados financieros, se empiezan las empresas a volcar a mejor ese capital atraído a través de bolsa, lo empiezan a inyectar a su propia acción. Si las empresas inyectaran ese capital a los bienes de capital, la sociedad se vería beneficiada, porque hay más trabajo, más empleo, dinamismo económico, expansión económica y no recesión o contracción económica, ¿no? Pero lo que han hecho la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa es inyectar ese capital que debiera ser a capital de trabajo, lo inyectan a su acción que cotiza en bolsa, y entonces eso se llama una inflación artificial de la acción de esa empresa, ¿no? Una recompra, ¿no? ¿Perdón? Una recompra de sus acciones. La recompra, ¿no? En Estados Unidos está permitida la recompra de la acción, lo cual la verdad es que pues no debería ser en una economía perfecta o en una economía que busca el beneficio de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque si la empresa inyectara ese capital atraído al capital de trabajo, a las cosas que se mueven, bueno, miles de personas se verían beneficiadas con trabajo de forma indirecta, Pero lo que hacen ahora es inyectar ese capital a la acción, al índice bursátil, y nada más unos pocos son los que se ven beneficiados, que quiere decir los mismos dueños, los mismos accionistas de esas empresas y nadie más, ¿no? Es una medida, sinceramente, pues reduccionista, ¿no? Financierista, que no trae un beneficio colectivo, no es ecológica, como decimos, mi estimado Gabriel. No es una medida ecológica, ¿no? Poquitos se benefician y bueno, eso ha producido la inflación artificial de las cotizaciones de muchas empresas y que ahora, como todo lo que sube tiene que bajar, pero va a bajar de manera, así como subió, ¿no? De manera abrupta sube, bueno, de manera abrupta también baja. Y es lo que ya vimos en pandemia, ¿no? Pérdidas de 40, 50%, 30% en varios índices bursátiles, ¿no? De bolsa. Y bueno, ahora tenemos acá, dice, ¿qué seguridad nos ofrece un banco por nuestros ahorros e inversiones? Esto tiene que ver con las 400,000 UDIs, mi estimado Gabriel. Me gustaría que nos pudieras compartir esto. ¿Qué seguridad tenemos al invertir o al poner nuestro capital en un banco? Bueno, hay que tomar en cuenta los tipos de inversiones que manejan la banca, ¿no? Que son las inversiones tradicionales, ¿sí? La parte de la renta fija, los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, que se llaman aquí en México. En otros países, pues yo creo que son como ciertos como bonos, donde te garantizan un plazo
Sí. Y pues bueno, esas inversiones tradicionales en México sí tienen cierto seguro hasta 400,000 UDIs, que si hacemos la cuenta son 2 millones y fracción, ¿no? 2,5 millones. Entonces, 2,5 millones, ¿no? ¿Qué pasa? En México hay un fondo de protección al ahorro bancario, antes se llamaba el FOBAPROA famoso, y pues bueno, es como, hazte de cuenta que es como una bolsa que todos los bancos van poniéndole ahí como una reserva para en caso de un rescate, ¿no? Y pues bueno, Banco FAMSA, tengo entendido, cifras que tengo, que se llevó entre el 25 y 30% de este fondo. Pero ¿qué 39. pasa? Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando tú inviertes en renta variable, inviertes en notas estructuradas, otro tipo de instrumentos? Pues ahí no tienes garantizado nada. Simplemente, la cuestión financiera, el reconocimiento de la gestión que tiene de los activos este banco, ¿no? Pero si se da algún problema económico o si el banco invierte en assets o en activos de renta variable, pues corres ese riesgo de la renta variable, ¿no? Entonces, en México sí existe hasta 400,000 UDIs, pero si se está dando esta crisis sistémica como la que estamos viendo en el mundo, pues el IPAP no va a servir de mucho, ¿eh? No va a alcanzar, pues, ¿no? No va a No va a alcanzar. alcanzar. Entonces, ok, perfecto, pues básicamente esas son esa es la protección, la seguridad, ¿no? 400,000 UDIs en un instrumento que no sea de riesgo en el banco, que son más o menos 2,5 millones de pesos, ¿no? Tenemos aquí acciones de los bancos. Esta parte voy a empezar a moverla yo acá. Acciones de los bancos, dice aquí, al día de hoy, ¿no? Quiero puntualizar, en este caso, que este análisis es muy básico. Incluso ni siquiera quiero llegar al punto del análisis, no poner ningún indicador encima, ni poner siquiera cifras de pérdida de la acción o desplome de las acciones, ni tampoco quiero poner algunas bandas Bollinger, ni la capitalización del mercado, nada, ningún indicador. Únicamente quiero acá en el Zoom trazar una línea que nos va a indicar el comportamiento de la acción en lo general, ¿no? Y dónde está, digamos, el detalle o dónde está el tema, ¿no? que nos atañe. Entonces, es justamente lo que voy a hacer en este momento. Acciones de los bancos al día de hoy, dice por acá. Y aquí tenemos el banco que comentaba Gabriel, ¿no? Banco FAMSA. Voy a marcar esta línea en color naranja y es donde vemos el desplome de la acción en el año 2009. Ese desplome de la acción se debió pues al tema de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. ¿Qué cosa es la crisis hipotecaria? Simplemente los bancos en Estados Unidos colocaron mal el crédito hipotecario. Había familias o personas que tenían 2, 3 casas en hipoteca, casas abandonadas, casas que no rentaban, pero ya tenía cada persona ahí 1, 2, 3 casas. Incluso hubo casos que tenían hasta 6 créditos hipotecarios. Hay una nota por ahí que encontré que decía que había varias prostitutas que tenían hasta 9 hipotecas cada una, ¿no? Impresionante cómo es que el banco logra colocar en una sola persona tantas hipotecas, ¿no? Tantos créditos. Pero bueno, así fue la circunstancia. 2009, ¿no? Muy similar a lo que estamos viendo hoy, ¿no? El crédito mal colocado que no regresa. Continuamos acá con este patrón, sube, ¿no? Intenta subir la acción, no puede, intenta otra vez, se vuelve a caer, último intento y llega el 2019 y fue ya la ruptura del banco, ¿no? La cotización básicamente llega a 0, ¿no? Por aquí está el 0, ahí se ve un poquito. Y bueno, esto fue en general la línea, ¿no? De desempeño que tuvo este banco. Banco FAMSA, ¿no? Que cierra en el mes de julio del 2020 justamente, ¿no? Hace unos meses apenas. Luego tenemos, aquí enseguida, tenemos Banco Santander, que yo dejo ahí la línea, esta que dibujé, se mueve un poquito ahí el gráfico, pero para la ilustración es perfecto, donde vemos cómo la caída no solamente fue en el Banco FAMSA, ¿no? Sino fue en todos los bancos. Banco Santander cae su acción, es la acción de España en este caso, que es lo que mide el desempeño global del banco,
Y lo mismo, ¿no? Intenta subir, intenta, no puede, se cae, intenta, no puede, se cae. Y bueno, antes de todo esto, del 2009, la cotización de esta acción estaba en 13, casi 14 euros, ¿no? Casi 14 euros y hoy se encuentra en 1.84, ¿no? Menos de 2 euros la acción. ¿Qué quiere decir? Que el negocio ha ido mal, ¿no? Por los factores que ya comentaba Gabriel. No es que el banco, o sea, haya hecho estas cosas de manera intencional, sino que son una conjunción de factores, ¿no? Es una conjunción de factores que ya platicábamos hace un rato, ¿no? Y bueno, tenemos acá también HSBC, ¿sí? Que igual tiene el mismo desempeño, muy similar. Quiero que vean cómo dejo la línea y todo es muy similar. Tenemos banco HSBC, que también se cae en el 2009, intentos, y pues hoy día el cero está un poquito abajo de donde está al día de hoy. Ahí donde está el círculo donde puse el cero, ahí se encuentra la acción de HSBC al día de hoy. Y tenemos Citigroup, el desempeño es de Standard & Poor's 500 en la bolsa de Estados Unidos. Y bueno, este sí no tiene un desempeño similar, sino tiene un desempeño pues un poco menor o bastante menor al de los demás bancos, ¿no? Este simplemente se cae, no logra levantarse y simplemente hoy pues está, por ahí ya se ve también el cero, ¿no? Cercano. Y tenemos también a BBVA. Esta es la acción de España también, es un banco español. Tenemos igual, se cae la acción en el año 2009, sube, baja y al final de cuentas se encuentra ya, pues, sigue, ¿no? Sigue a la baja a partir del mes de marzo, que entramos en el tema de la crisis sanitaria, ¿no? Tenemos, aquí ya no sirve mucho el gráfico, pero lo que quiere ilustrar este gráfico es una caída, ¿no? Que tenemos ciertos índices acá y actualmente pues están hacia abajo, ¿no? Un desempeño bajista en este caso, ¿no? Estamos hablando aquí de Grupo Financiero Inbursa. Y posteriormente también tenemos Scotiabank, que es el Banco de Nueva Escocia. Igual, ¿no? En el 2009 se cae, sube, baja. Este ha tenido un poquito un mejor desempeño. Sin embargo, bueno, está pues a la baja, ¿no? Su acción está pues por debajo del 2009, en una tendencia igual bajista, ¿no? Y finalmente tenemos, bueno, por aquí está Banco Azteca, ¿no? Tiene más gaps la acción, porque es una acción menos comerciada, menos movida en el mercado. Sin embargo, como podemos ver que desde el 2017, que esta acción cotiza en la bolsa mexicana, al menos este índice, baja de esto es Bolsa Mexicana de Valores, bajó de los 15 pesos la acción al punto de los 10, 11 pesos, ¿no? En una tendencia, como pues pueden ver ustedes, pues hacia abajo, ¿no? Y finalmente, el banco más grande de Alemania, como muchas veces lo comento, si tú quieres revisar la economía de Europa, ¿cómo está? Bueno, pues deberías revisar la economía de Alemania. Y este de acá es el banco más grande de Alemania, que también dejo ahí el mismo patrón. Se cae en 2009, dada la crisis hipotecaria. Trata de subir, no puede, y bueno, hoy se encuentra peor que en la crisis del 2009. Sin embargo, la crisis del 2009, y bueno, por ahí terminamos, sin embargo, la crisis del 2009 se debe solamente a una burbuja de crédito subprime o crédito hipotecario mal colocado, que la gente no pagó. Y en estos años, del 2020 al 2030, vamos a tener una nueva burbuja inmobiliaria. Tú puedes revisar en internet, puedes revisar Blackstone Group, que tiene más de 40,000, igual ahorita ya van 50,000 viviendas, ¿no? Inmuebles en cartera que no vende. Sin embargo, si también revisas su acción, está subiendo, es decir, una inflación artificial de la acción. Por ahí comienza la nueva burbuja inmobiliaria. En México tenemos también una burbuja de crédito subprime automotriz, ¿no? Por eso es que algunos consorcios de automóviles seminuevos tienen tanto éxito, ¿no? Pues por tanta gente que no puede pagar los créditos, compran la deuda y revenden, ¿no? Y de igual forma tenemos una burbuja de deuda corporativa, que esto es a lo que yo hacía referencia hace un rato,
que tiene muchísimo que ver con la inflación artificial de las empresas del mundo, ¿no? Por supuesto, hay unas empresas que han crecido bastante con el tema de la pandemia, sobre todo por ahí veíamos GNP, ha crecido bien fuerte, AXA, han crecido un montón de índices de Allianz, que tiene Vanguard, han crecido también todo lo que tiene que ver con tecnología, pues por supuesto ha crecido mucho, ¿no? Sin embargo, también han crecido otras empresas que no están relacionadas a la tecnología y han crecido por este tercer factor, que es la burbuja de crédito, perdón, la burbuja de deuda corporativa, ¿no? Y como esta burbuja de deuda corporativa está sostenida por el gobierno a través de la deuda soberana o la deuda interna, tenemos entonces la cuarta burbuja, que es la más grande de todas, la burbuja de deuda corporativa. Perdón, la burbuja de deuda de gobierno, ¿no? Deuda soberana. Esas cuatro, yo creo que el estallido de las cuatro está comenzando ya en la burbuja de deuda corporativa. Yo creo que por ahí empieza todo. De ahí se enferma también el mercado de autos, el crédito automotriz, el mercado de sector inmobiliario, sobre todo aquello que no te paga flujo. Y ya al final de cuentas va a estallar la burbuja de crédito o de deuda de gobierno, que bueno, dicen los expertos que va a ser esto pues 30 veces más fuerte que el 2009, ¿no? Que el 2008, la crisis del 2008, ¿no? Entonces simplemente requerimos estar preparados, ¿no? Ante esta situación. Y justamente es de lo que vamos a hablar también para ir cerrando. Ya llevamos 40 minutos de webinar. Entonces, continuando acá, posibles riesgos, dice, ante el impago de créditos bancarios, ¿no? Lo que ya comentábamos, estimado Gabriel, tiene que ver esto con que la gente no puede pagar. Eso es simple, ¿no? Imagínense. Fíjate que aquí me gustaría... Exacto, ¿no? Entonces, me gustaría comentar ¿sí? algo. Adelante, por supuesto. Hay un término que se llama reserva fraccionaria. Y esto es bien importante ahorita. Hay que reservas fraccionarias, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que tú vas a un banco y depositas el dinero, los bancos a nivel mundial están obligados, dependiendo de su banco central, a tener ciertas reservas en forma líquida. Es decir, que si llega un peso, puedo prestar 50 y 50 los pongo en reserva. Por si alguien viene a pedirme el dinero, pues de aquí a que cobro, pues yo tenga una reserva para hacer frente. Bien. Fíjate cómo la Fed empezó a bajar la reserva fraccionaria. De 30 la bajó a 20. Es decir, que de cada peso reservaban 20 y 80 podían prestar. Luego la bajó a 10. Luego la bajó a 5. Y luego la bajó casi a 0. Es decir, que si hubiera un problema de recesión o de crisis y toda la gente quisiera sacar su dinero del banco, adivina qué. No se va a poder. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a rescatar a esos bancos? Adivina quién. El gobierno. Con nosotros, el gobierno. Con nuestros impuestos. Entonces, haciendo la vaquita del IPAB, ¿no? Claro, pero también con la maquinita de billetes. Vuelve a hacerse una burbuja. Sí, claro. Entonces, muy importante, yo creo que sin duda los gobiernos tienen que tener ese cuidado con los bancos de aumentar su reserva fraccionaria en estos tiempos, ¿no? Sí, es correcto. Y de ahí también surge justamente nuestra última diapositiva, amigos. Quizás no podemos ser meternos tanto a los temas, simplemente para explicar, por ejemplo, las 4 burbujas, nos tardaríamos yo creo que unas 3 horas, ¿no? Para medio que explicarlo, ¿no? Hace un tiempo tuvimos una conferencia en la Cámara Nacional de Comercio, en la cual nos tardamos 3 horas y media para poder explicar lo que iba a pasar este año, bueno, lo que ya pasó este año, ¿no? El inicio de la crisis. Esa conferencia la dimos en 2017, ¿no? Y simplemente fue explicar inflación, hiperinflación, deflación y la flexibilización cuantitativa. 3 horas y media para eso, para decirles que
iba a pasar la crisis, ¿no? Por supuesto no sabíamos que era por el COVID, pero sí sabíamos que iba a haber, y la verdad es que muy inteligente, ¿no? La forma de iniciar todo esto a través de algo que no vemos, ¿no? Que no entendemos, algo que es cuántico, que tiene que ver con el campo cuántico, un virus, ¿no? Totalmente, que el mismo campo cuántico lo beneficia, o el mismo campo cuántico de buena vibra lo destruye, ¿no? Pero muy complicado de entender para las personas todo esto, ¿no? Muy inteligente cómo se hace, cómo se desarrolla, ¿no? Prácticamente la Tercera Guerra Mundial no es ya de adelitas, ¿no? No es de escopetas y bombas, ¿no? Es una guerra financierista, una guerra de algo que no vemos y que no entendemos, ¿no? Muy, muy inteligente todo este tema. Entonces, bueno, finalmente, mi estimado Gabriel, ¿cómo minimizar el riesgo de verse afectado por la problemática de los bancos? Si pudiéramos resumir una palabra, esto es diversificación. Pero hablemos entonces, Gabo, de la diversificación para reducir este riesgo de vernos afectados, ya sea por una ralentización de nuestro dinero en el banco, una ralentización, o número dos, por una pérdida tal cual, ¿no? Ahora los clientes de Banco FAMSA, pues hay tres tipos de personas, ¿no? Los que recuperaron sus ahorros de menos de 9,000 pesos a través de Bancomer, retiro sin tarjeta. Dos, aquellos que lograron o logran, ¿no? Tal vez rescatar hasta 2,5 millones, aventándose, por supuesto, más tiempo, iniciando el proceso y un montón de cosas. Y número tres, los que no recuperan ni un peso ni un centavo de todo lo que tenían en el banco, ¿no? Imagínate, 30 años depositaste en el banco con cierto capital, y de pronto no tienes nada, ¿no? ¿Cómo protegernos ante eso? Bien, una de las cosas que es importante observar, ver en este tipo de situaciones que vivimos es ya las reglas del juego cambiaron. Ya no son las mismas reglas de hace un año, simplemente, donde teníamos inflación más controlada, donde no había tanto desempleo, de no había recesión. Recesión es falta de crecimiento. Y pues Claro. las reglas cambian y normalmente en una recesión hay que recurrir a los que se llaman activos refugio. Así como imagínate, estábamos en la costa y de repente estamos ahí vacacionando. Bueno, así sucede ahorita. Es importante tú coloques, no, es donde coloco yo mi dinero en este momento que me garantice dos cosas, protección y crecimiento, ¿sí? Y pues bueno, los activos refugio por excelencia tenemos que identificar qué sí es dinero y qué no es dinero. Exacto. O sea, los billetes que tenemos en la billetera, eso no es dinero. ¿Por qué? Porque antes había el patrón oro, sí, pero en el 71 Nixon dijo, no, desaparezco el patrón oro, yo puedo empezar a la maquinita de los billetes y yo puedo, porque soy Estados Unidos y así lo hicieron todos los gobiernos, a emitir dinero respaldado por las reservas. Por ejemplo, México, sus reservas, parte las tuvo con oro. Carstens inteligentemente invirtió parte de esas reservas en oro, pero la gran mayoría las tenemos en dólares. Y ahorita la parte de la crisis que tiene Estados Unidos, el dólar se está debilitando. Se han dado cuenta que de estar en 25, 26 pesos, ya estamos en 19. No es porque el peso esté fuerte, no, es que el dólar está débil. Entonces, y si mis reservas como país las tengo en dólares, pues ahí hay un problema, ¿no? Ahora bien, primer cosa que yo puedo decirte que valdría la pena diversificar tus inversiones en activos refugios tales, primero como metales. Existen ciertas maneras de ya no invertir en metales yendo a comprar y guardarlo en tu casa. Existen ETFs, CFDs, diferentes opciones que tú puedes aprovechar las plataformas tecnológicas e invertir en metales. Oro, plata, oro, rendimientos de oro este año fueron arriba del 50, ahorita está bajando un poco, pero plata arriba del 70 o más. Y todas esas partes es importante colocar algo en estos activos, en estos assets en este momento. Otra parte importante y siempre, y me permito ocupar la palabra siempre,
los bienes raíces, pero ya de alguna otra manera también resultan pues un activo refugio, ¿no? En instrumentos, por ejemplo, a través de las fibras, los fideicomisos de bienes raíces, eso es una muy buena opción. Otra opción también son la parte del sector agro. En una crisis, lo primero que empieza a subir, no sé si se han dado cuenta, yo desde hace 5 años vivo solo, soy divorciado y me toca ir a hacer la despensa. Y ya veo que tengo que sacar más billetes cada vez que voy a hacerla. Entonces se está viviendo un proceso de inflación en los alimentos. Y cuando no hay empresas, no, la recesión, no hay empresas funcionando, pues los alimentos empiezan a subir de precio, ¿no? Y pues me tomé una sorpresa el día, en esta semana, pues ya empieza a cotizar en bolsa el agua, ¿no? Todo lo escaso, todo lo escaso y lo limitado, eso sí es un activo refugio. Es correcto. Bueno. Sí, ahí con el tema del agua yo tengo mis dudas porque creo que todavía no es escaso en la mayoría de lugares. Correcto. Simplemente creas una casa o un estanque, ¿no? Debajo de tu casa, donde cuando llueve a través de filtración tienes agua potable, miles y miles de litros, ¿no? Creo que... Claro. Pero bueno, en una ciudad sí es un problema, entonces quizás por ahí sí sea, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, como bien decías, hay la verdad muchas formas de poder diversificar una inversión en activos refugio. La gente piensa, o la mayoría de las personas piensan que se necesita mucho dinero para invertir en dólares, ¿no? En euros. No, a ver, desde 50 pesos tú puedes tener dólares, desde 100 pesos tú puedes tener CETES, oro, plata, cobre, la cantidad de activos que tú quieras, los puedes encontrar a través de 3 cosas, ¿no? ETFs, ¿no? CFDs, o también están las stablecoins, las monedas estables, ¿no? Que siguen el precio del oro, de la plata, del dólar, lo que tú quieras, ¿no? Y que, bueno, simplemente hay que saber dónde están, ¿no? Y cómo poder comprarlas, cómo poder cambiarlas, ¿no? Tus pesos, moneda débil, cómo cambiarlas por un activo fuerte, ¿no? No requieres grandes cantidades, ¿no? Para hacer todo eso. Y bueno, justamente a eso un servidor, también Gabriel, nos dedicamos, ¿no? Cómo convertir la mayor cantidad de ahorradores en inversionistas, ¿no? Nuestra meta como empresa aquí en CBI es llegar a convertir 1 millón de ahorradores en inversionistas que viven la experiencia, pues, de ganar dinero, de proteger y multiplicar su capital, especialmente, pues, en tiempos de crisis, ¿no? Vamos a ir contestando las preguntas que han surgido aquí en las redes. Vamos a ir contestándolas a través de comentarios. Ya estamos por cumplir los 40-45 minutos de transmisión. Y bueno, no me queda más que ponernos a su disposición, a todas las personas que nos están viendo, y decirles, pues, que estamos en el cumplimiento, ¿no? De esa misión. De verdad que falta muchísima cultura financiera. Estamos nosotros en un tiempo, en un momento en el que queremos compartir nuestra experiencia. Digo, Gabriel tiene 27 años de experiencia. Yo apenas llevo 7, ¿no? 6, por ahí más o menos 6. Y creo que es una conjunción de cosas, ¿no? De experiencia y de innovación, lo que queremos crear y lo que estamos creando. También me gustaría invitarlos a nuestras pláticas mezcaleras en el entorno, en el contexto de Maguey Token. Estamos nosotros, pues, realizando. Tenemos una cata digital para las personas que nos están observando de otros estados que no sea Oaxaca, en la cual vamos a llevar a cabo para algunas personas que quieran inscribirse. Les vamos a mandar algo similar a eso, ¿no? Es un kit mezcalero, el cual, discúlpenme que no les invite, pero bueno, este es un mezcal artesanal. No, es un mezcal ancestral, por eso no tiene etiqueta ni nada. Y estamos actualmente realizando catas de mezcal digitales. Quiero aprovechar para invitarlos, ¿no? Si están interesados en recibir totalmente gratis, ¿no? Una cata digital en casa. La siguiente semana, 15 de diciembre, vamos a tener una cata digital a través de nuestro máster mezcalier, Marco Antonio Martínez,
que nos va a estar guiando acerca de todo esto que implica el mezcal, ¿no? Y que también está relacionado al tema de inversión. Tú puedes invertir en la industria del mezcal, en la industria de bebidas spirits, y triplicar tu capital en el mediano plazo. En 5 años puedes triplicar tu capital, fungiendo esto, por supuesto, pues como un activo refugio, ¿no? En una ola, en una tendencia a nivel mundial, que es la industria del mezcal, la industria del tequila. Entonces, bueno, quiero agradecerte, mi estimado Gabriel, tu participación, tu presencia, siempre tu acompañamiento y sobre todo la experiencia, toda la información que nos brindas. Y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Agradezco muchísimo su energía, su tiempo y cualquier información. Por aquí voy a dejar, por supuesto, nuestras redes sociales en las cuales nos pueden buscar como albores.coach y como David Matías CBI. Estamos a sus órdenes para cualquier consultoría que requieran y que intuyan que necesitan pues, en este momento. Muchísimas gracias, mi estimado Gabriel. Estamos en comunicación y gracias también por tu tiempo. Así es, no, gracias a ustedes y estamos en contacto y cualquier duda, están nuestras redes sociales ahí y pues lo más importante, yo creo que para mí poner el don y el talento que hasta este momento me da Dios la posibilidad de tener, ponerlo al servicio de alguien, eso es lo que me inspira más. Claro. De acuerdo, y totalmente de acuerdo, mi estimado Gabriel. Bueno, pues voy a despedir la transmisión, dejando por aquí la pantalla de contactos y redes sociales. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Que Dios los bendiga. Hasta luego.